Dijiste, el país está sumergido en una serie de problemáticas que requieren cambio. Por esa razón buscamos una organización en la que se pudiese generar un cambio, y Generación por Cambio pretende hacer eso. Estamos en un proceso de constituirnos ya legalmente para tener una existencia jurídica dentro del país, y básicamente la visión es amplia. Queremos tener un espacio abierto para cualquiera de los que esté oyendo en este momento puede abocarse en alguna vía que la haremos pública pronto para que pueda participar en el espacio. No estamos distinguiendo ningún tipo de línea de partido político, de estrato social, religioso, no hay diferencia de ninguna naturaleza. Somos hondureños, somos personas que queremos un cambio positivo para el país y creemos que con una capacitación política y teniendo una opinión verdadera y correcta de lo que se necesita, se puede tener una incidencia política en el país para que poco a poco, en ese germen que todos podamos tener dentro de nuestro ser, podamos hacer ese cambio empezando por nosotros mismos y luego multiplicarlo a la sociedad. O sea que esta sociedad es para reunirse y abordar y discutir dentro de la organización los temas políticos relevantes del país y pues tomar algún tipo de decisiones, algunas finalidades en común y pues tener una voz cantante como parte de la sociedad civil ante el gobierno. Es correcto. Ante el gobierno, ante la nación, ante el país como prioridad. Es decir, es un espacio en el cual podemos reunirnos tanto para estudiar como para hacer propuestas, y la idea es de alguna manera tener ese espacio en donde podamos fluir con todas estas ideas y encontrar la manera de unirlas para encontrar una salida, un denominador común que nos permita a cada uno en los distintos lugares donde nos desenvolvemos de la sociedad llevar ese mensaje que colectivamente encontremos en el grupo. Bueno, precisamente como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente en el país, es un fenómeno que se ha dado en Latinoamérica en la época contemporánea, en el cual pues dan discursos populistas, demagógicos, se promueve la dicotomía en la lucha, por ejemplo, de decir los pobres contra los ricos, los empresarios contra los trabajadores. Entonces mantener una dicotomía en la cual se dan ambos extremos y sacarle provecho a las crisis que se pueden provocar debido a estos discursos que se dan. Eso lastimosamente pues acontece en Latinoamérica. Nuestro país no es la excepción, incluso la empresa privada de nuestro país se ha preocupado. El COEP precisamente ayer estaba expresando de que ellos sienten que inclusive en ocasiones sistemáticamente se trata de desprestigiar a la empresa privada, pues satanizándola como los malos de la película, cuando ellos producen, pues pagan impuestos, generan empleo, tienen otros beneficios. Entonces se ha creado esto como estereotipar a las personas, todos son malos o todos son buenos, y vemos que en la vida real no es así. Siempre hay manzanas podridas, como dice el ministro Oscar Álvarez, ya sea en el Congreso, en la policía, donde le quiera llamar, pero no se puede pues catalogar a todas las personas por las acciones de uno. Esto ha creado que el presidente Porfirio Lobo, ante esta situación que se da a exigencia de la sociedad, llame a este diálogo. Pero este diálogo, algunos dicen que es exclusivamente para buscar la forma de una constituyente. Otros sectores dicen que no se ha tocado, abordado el tema de una constituyente, sino que simplemente eso es un diálogo para tratar de tener una política de Estado concerniente a abatir todos estos problemas que están surgiendo. ¿Cuál es su opinión sobre este diálogo? Bueno, yo siento que el diálogo es definitivamente una prioridad en el país. Tenemos que llegar a entendernos, tenemos que llegar a debatir los temas y encontrar las respuestas que requerimos como país. No podemos seguir descalificándonos unos a otros y llevando al país en direcciones divididas que no permiten encontrar una unidad. Eso es una realidad. El problema de si hay una constituyente o no hay una constituyente, pues siento yo que es un tema de un diálogo prácticamente estéril, un diálogo retórico en el que quizás están algunas personas interesadas en darle una dirección política a cierto proyecto, lo insertan en la sociedad para desviar la atención de los verdaderos problemas. Es decir, ¿quién puede estar en contra de que haya una consulta? Ahora vienen los que estaban siguiendo el proceso del año pasado, que
nos llevó a los acontecimientos lamentables que nos han dividido como sociedad, diciendo, bueno, que si era bueno, si era malo, y que por qué si era malo ahora es bueno, etcétera. Pero siento que no hay un compromiso, que no hay realmente un interés de tocar los temas prioritarios y que seguimos dando vueltas alrededor de la mesa, pero nadie viene a tocar el punto central o a poner los puntos sobre las íes, como dicen. ¿Por qué digo esto? Porque algunos defienden la posición del presidente Zelaya en cuanto a lo que hizo, pero simplemente hay un tema. Estaba haciéndose un procedimiento que, por bueno que fuera, estaba haciéndose ilegalmente y fuera del marco de la ley. Si cualquier cosa que se hiciera ahorita también estuviera fuera del marco de la ley, tampoco va a ser correcta. Tampoco vamos a escudarnos en temas legales para decir que no podemos hacer los cambios que el país necesita para mejorar. Pero siento que seguir discutiendo si es legal, si es ilegal, o eso así o es asá, no nos lleva a ningún sitio. Hay prioridades a las que debemos enfocar y el tema de la constituyente es un tema político, es una agenda política de un grupo o de varios grupos o de los que están interesados en temas políticos. ¿Quiénes son? Respuesta es sencilla, señores, los políticos. Es decir, cuando vemos que hay una limitante para acceder al poder o para la alternabilidad en el poder y queremos de alguna manera decir que todo desaparezca, la única razón es porque yo quiero modificar la parte que a mí me conviene. ¿Y dónde están las necesidades del pueblo al que voy a utilizar como bandera de lucha, pero a lo mejor no lo voy a beneficiar nunca? La Constitución que tenemos en este momento, tal vez me fallan los números, creo que es la Constitución número 17 que hemos tenido. La pregunta es, si hemos tenido 17 constituciones y cada vez por distintos factores de orden político y de cualquier naturaleza se ha venido modificando, la pregunta es, ¿cuántas veces más la vamos a modificar para que realmente empecemos a tratar los problemas del pueblo y de la gente que está sufriendo y a la que le da igual que tengamos esta o tengamos otra siempre y cuando hayan mecanismos para rescatar la dignidad de las personas, el hambre de las personas y que empecemos a crecer como país? Sí, precisamente comparto su opinión. Muchas constituciones han existido, al parecer Sí. van a haber muchas más, pero mientras no hay un cambio mental, un cambio del político, un cambio en el cual respete la ley, podemos cambiarlas y reformarlas, pero si no cambiamos nuestros corazones, la verdad que es inservible reformar el estamento jurídico si no se respeta. Esta situación pues nos ha llevado a que no nos desarrollemos. Estos diálogos, sabemos que lo de la consulta pues, fue promovido por el expresidente Zelaya, que derivó pues fue lo que pasó el año pasado con la crisis política. Se continúa con ese tema y pasó como también dentro de la agenda de la OEA, que también sabemos y es innegable de que tiene pues una presión sobre este gobierno para llevar a cabo este tipo de diálogo con la finalidad de unas reformas constitucionales. El asunto es que las personas vemos que a veces dicen que la constituyente es necesaria, pero se les pregunta por qué, o qué es una constituyente, y no saben contestar ciertamente. O sea, saben de que la apoyan, pero no tienen un concepto claro de por qué y para qué y qué cambios habrían. Es por ello que siempre tratamos de ilustrar al público, de saber exactamente qué es la constituyente y por qué es necesaria, ya que esta constitución pues es flexible, contrario a algunas partes que dicen que es rígida, solo tiene los artículos pétreos, entre los cuales está la reelección, el periodo presidencial, como por ejemplo. Lo demás se puede cambiar dentro de los mismos procedimientos que la misma Constitución establece. Pero ¿qué cambios significativos son los que se requerirían hacer esta Constitución para justificar una constituyente? Bueno, vamos a retomar el tema. Empecemos por definir qué es una constitución. La constitución es lo que hemos denominado la Carta Magna, que es nada menos y nada más que un contrato social. Un contrato social que el soberano, que efectivamente es el pueblo, como todo mundo lo ha dicho, decide cómo va a manejar su país. Generan un contexto social donde nombran representantes para que redacten una Carta Magna que queda escrita. Este acto jurídico, que es un acto
primero no oficial y luego que se materializa con la redacción de una constitución, es lo que establece lo que es el ordenamiento jurídico general del país y lo que define cómo están organizados esos poderes públicos. ¿Para qué? Para que ese gobierno que vamos a nombrar administre todos los bienes del Estado en beneficio de la sociedad, en beneficio del bien común y en beneficio de la dignidad humana, que es lo que tenemos que desarrollar como Estado. Una vez que ese contrato social se desarrolla, no es distinto a un contrato que tú puedas tener de arrendamiento, por decir algo. Cuando yo soy el dueño de una casa, por decir algo, y firmo un contrato contigo de arrendamiento donde ya definí las condiciones, yo no puedo venir y decir, hey, yo soy el dueño, así que, don Marvin, fíjese que aquí vengo con este nuevo contrato, tómelo o déjelo. No, porque ya hay un pacto que debemos respetar. Ya cuando tenemos esa instauración de un sistema jurídico como el que tenemos en este instante, debemos respetarnos y adherirnos a él. Entonces ahí es donde viene la temática. Como bien tú lo señalabas, todo el problema gira alrededor de los artículos pétreos. El artículo 374 de la Constitución, que es el nudo de protección, que habla de la protección del artículo 373 y del artículo que define el territorio, la forma de gobierno, la alternabilidad en el poder. Entonces, todo lo demás, que simplemente define condiciones generales dentro del país, está definido en la Constitución y en las leyes secundarias, que son las que nos permiten de alguna manera vivir en sociedad. ¿Qué pasa? Que no es cierto que modificando la Constitución vamos a resolver los problemas del país. ¿Por qué? Tan sencillo como esto. Vamos a suponer por un momento que el expresidente Manuel Zelaya Rosales no cometió ningún delito. Perfecto, que se haga el procedimiento, que se le juzgue y se determine si tiene o no una responsabilidad, porque hay un estamento jurídico que nos lo permite. Pero cuando empezamos a manipular que si es por un tema político, que si es porque aquí, que si me caía mal, que si lo voy a respetar a él porque era expresidente, no, todos somos iguales ante la ley, pero siempre termina ocurriendo eso. Si a ti se te ocurre no pagar tus impuestos o retrasarte en el pago de la luz, te la cortan. Si no pagas los impuestos, te meten un reparo y te meten una multa. Pero hay otros ciudadanos que tienen las mismas obligaciones tuyas con la electricidad, con la luz, con los impuestos, que no lo hacen y a ellos se les da un tratamiento preferencial. Cuando no nos trata la ley de igual manera, empezamos a marcar esas diferencias sociales que son las que no nos permiten convivir en armonía. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y el caso del expresidente Zelaya es un caso pues muy curioso porque el presidente Zelaya en reiteradas ocasiones él ha expresado que él no viene al país si no le perdonan todo, se le eliminan los procesos o se busca una manera que hemos visto que se ha buscado de cualquier manera evadir eso y realmente no se puede, legalmente no existe la forma. Se ha hablado de moratoria, se ha hablado de amnistía solo para los delitos comunes que tiene pendiente, se ha hablado de todo tipo. El asunto es de que se necesita la presencia del imputado o de un representante, un abogado, que se presente y se siga el proceso y posiblemente el juez inmediatamente, al solo presentarse, le dicte su recibimiento definitivo. Es muy probable, pero no se puede evadir esta responsabilidad. Y sabemos de que no creemos que está en peligro la vida tampoco del expresidente Zelaya, puesto que tenemos como ejemplo el trato que se le ha dado a los demás funcionarios que estuvieron en su administración, los cuales pues se le ha respetado sus derechos humanos. Entonces se especula de que la posición que mantiene él, pues claro, es para siempre tener algún tipo de como pegue en los medios de comunicación, de tener presencia, al pues, mantener pues su estatus, como él lo cataloga, de exiliado, y pues siempre te genera noticia de alguna u otra forma desde el exterior, y si regresara acá pues ya perdería esa condición. Aparte que sabemos que al interior los partidos políticos están divididos y siempre hay un sector dentro del Partido Liberal. Pero precisamente como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente en el país, es un fenómeno que se ha dado en Latinoamérica en la época contemporánea,
en el cual pues dan discursos populistas, demagógicos, se promueve la dicotomía en la lucha, por ejemplo, de decir los pobres contra los ricos, los empresarios contra los trabajadores. Entonces mantener una dicotomía en la cual se dan ambos extremos. Dijiste, el país está sumergido en una serie de problemáticas que requieren cambio. Por esa razón buscamos una organización en la que se pudiese generar un cambio, y Generación por Cambio pretende hacer eso. Estamos en un proceso de constituirnos ya legalmente para tener una existencia jurídica dentro del país, y básicamente la visión es amplia. Queremos tener un espacio abierto para cualquiera de los que esté oyendo en este momento, puede que poco a poco en ese germen que todos podamos tener dentro de nuestro ser, podamos hacer ese cambio empezando por nosotros mismos y luego multiplicarlo a la sociedad. O sea que esta sociedad es para reunirse y abordar y discutir dentro de la organización los temas políticos relevantes del país y pues tomar algún tipo de decisiones, algunas finalidades en común y pues tener una voz cantante como parte de la sociedad civil ante el gobierno. Es correcto. Ante el gobierno, ante la nación, ante el país como prioridad. Es decir, es un espacio en el cual podemos reunirnos tanto para estudiar como para hacer propuestas, y la idea es de alguna manera tener ese espacio en donde podamos fluir con todas estas ideas y encontrar la manera de unirlas para encontrar una salida, un denominador común que nos permita a cada uno en los distintos lugares donde nos desenvolvemos de la sociedad llevar ese mensaje que colectivamente encontremos en el grupo. Bueno, abocarse en alguna vía que la haremos pública pronto para que pueda participar en el espacio. No estamos distinguiendo ningún tipo de línea de partido político, de estrato social, religioso, no hay diferencia de ninguna naturaleza. Somos hondureños, somos personas que queremos un cambio positivo para el país y creemos que con una capacitación política y teniendo una opinión verdadera y correcta de lo que se necesita, se puede tener una incidencia política en el país para